Inútil que Dios ha permitido que esta mañana pueda hablarle a su pueblo. Parece que los niños suben. Vamos a darles unos segundos a los niños para que suban. Amén. Mientras tanto, mi hermano, te invito a que vayas a la palabra del Señor, que vamos a estarle estudiando en esta mañana, que se encuentra en el libro de Marcos. Marcos capítulo 2, del 1 al 11, mis hermanos. Por reverencia a la palabra del Señor. Te pido, si no tienes ningún impedimento, que te pongas de pie. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Muchas gracias. La gloria sea para el Señor. Es necesario, hermanos, es muy importante hacer un contexto antes de entrar a este estudio del paralítico que Jesús sana en Capernaum, mis hermanos. Ocurrieron unos eventos anteriores a esta historia, muy relevantes, muy importantes, que nos van a ayudar a entender este estudio de esta mañana. En unos versículos anteriores dice que se acercó un leproso donde Jesús y de rodillas le decía: Señor, si tú quieres, puedes salvarme, puedes sanarme. Y la respuesta de Jesús fue: sí, sí quiero, sé sano. Y fue curado de su enfermedad. El poder que tenía y tiene Dios, hermanos, Cristo Jesús, sobre la enfermedad. Posterior a eso, el Señor Jesucristo se encontraba en una barca, en medio de una tormenta que amenazaba romper el barco y hundirlo. Tanto era así que los discípulos dijeron: Maestro, no miras que nos hundimos, mira que perecemos. Y dice que Jesús se levantó y reprendió al mar, reprendió la tormenta, y de repente hubo una gran paz, una bonanza, un silbido apacible, una total autoridad y poder sobre los elementos de la naturaleza. Y tercero, dice que después de desembarcar en una ciudad llamada Gadara, se le acercó un loco, un demente, el loco gadareno, con la intención de matarlo. Y dice la palabra del Señor que este loco tenía 5,000 demonios dentro de sí. Y el Señor le dice: mira, sal de él y no entres más en él. E inmediatamente dice que los demonios abandonaron al hombre. Una total autoridad y poder sobre los demonios. Amén. Y en la historia que vamos a ver en esta mañana, hermanos, que le he puesto por título Rompiendo techos y paredes, vamos a ver cómo el Señor tiene total autoridad, total poder para perdonar los pecados de los hombres. Amén. Esta historia empieza diciendo, hermanos, que Jesús regresó a Capernaum, y cuando la gente le escuchó, dice que hubo una multitud que fue a buscarlo cuando escucharon que Jesús había llegado. Es que cuando Jesús llega a nuestras vidas, hermanos, nosotros nos alegramos.
Cuando Cristo Jesús regresa a nuestro hogar, entonces hay alegría en nuestra casa. Cuando Jesús regresa a nuestra ciudad, a nuestro país, a nuestra iglesia, entonces hay alegría. Entonces estos hombres dejaron todas sus actividades por ir a ver a Jesús. Se alegraron de verle. ¿Qué haces tú cuando encuentras a alguien que tú aprecias, que tú quieres, que tú estimas? Tú te alegras y quieres encontrarte con esa persona. Pues eso fue lo que pasó con los de Capernaum. Oyeron que Jesús estaba ahí y salieron corriendo a buscarle. Muy diferente, hermanos, con los hombres de Gadara, que después que Dios hizo un milagro en la vida del gadareno, ¿saben lo que le dijeron a Jesús? Haz el favor y vete de aquí. Tú nos has traído pérdidas, tú nos has traído dolor, vete de aquí. No queremos que estés aquí, no entendemos tu palabra, no tiene cabida en nosotros tu palabra, fuera de acá. ¿Qué diferencia, hermanos, con los hombres de Capernaum? Que llegaron, fueron a verle, llenaron la casa. No dice qué casa era, capaz que era la casa de Pedro, pero la palabra del Señor dice que se llenó, porque Jesús estaba ahí. Cuando Jesús está en un lugar, entonces las multitudes vienen, hermanos. Las personas vienen, porque hay palabra, hay gozo, hay misericordia, hay amor, hay compasión, hay sanidad. Hay denominaciones, hermanos, que creen que Dios no puede hacer milagros, que los milagros quedaron en el viejo pacto, en el Nuevo Testamento, como una prueba irrefutable que Jesús era el Hijo de Dios, y como que ahora ya no hay milagros. Nosotros no creemos de esa manera. Nosotros creemos que Dios puede hacer un milagro. ¿Saben por qué? Porque Cristo Jesús ha hecho un milagro en nuestras vidas. Amén. Entonces, donde está Jesús, hay gozo, hay alegría, hay pan. Mi hermano, cuando tú te estás muriendo de hambre y escuchas que en un lugar hay pan, tú vas a buscar ese lugar. Tú te estás muriendo de sed y te dicen, mira, por ahí hay un hombre que está dando de beber agua gratis. Yo creo que a ti te va a faltar pies para ir a buscarlo, porque tú tienes una sed, tienes una necesidad, y Cristo Jesús es la que llena todas esas necesidades. Por eso es que iban allá donde estaba Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora, hermanos? ¿Cómo se explica entonces que la iglesia de Cristo Jesús, que se jacta de que Cristo Jesús, que se proclama a Cristo Jesús, que se habla de Cristo Jesús, que se predica de Cristo Jesús, se vaya quedando vacía? ¿Qué es lo que sucede? ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? Que hace rato que Cristo Jesús se fue de ese lugar. Hace rato que Cristo Jesús ya no está en ese lugar. Y claro, se sigue predicando, sí, pero palabra de hombres. Y la palabra de los hombres puede ser muy bonita, muy encantadora, muy elocuente, muy carismática, pero es de corta duración, mi hermano. No te sostiene, no te da vida. ¿Y qué pasa? Al poco tiempo se cae. Porque tarde o temprano te vas a dar cuenta que eso no llena tu vida. Y vas a decir, yo necesito escuchar palabra de Dios. Yo necesito escuchar a Cristo. Yo necesito ver a Cristo. Porque muy en el fondo a mí no me interesa, hermano. No me interesa mucho la vida del predicador. No, para mí es irrelevante la vida del predicador. ¿Qué tiene ese hombre ¿Qué tiene ese hombre para hablar a mi vida? Nada. Ni sus experiencias, ni sus victorias, ni sus derrotas, ni sus triunfos. No me interesa la vida de los hombres. A mí, preséntame palabra de Dios. Háblame de Cristo. Hay un pueblo, hermanos, que se muere de hambre, que necesita escuchar la palabra, pero la palabra de Dios. Hay un pueblo que quiere escuchar y ver a Jesús. Pero si Él no está, entonces es normal que la iglesia se vaya quedando vacía. Es que ¿cómo Cristo Jesús se puede quedar en un lugar, mis hermanos? ¿Cómo Cristo Jesús puede estar en un lugar en medio del pecado? ¿Cómo Cristo Jesús se puede quedar en medio de conflictos, en medio de peleas, en medio de divisiones, en medio de chismes, en medio de pecados, en medio de pecados ocultos? Si tú tienes pecados ocultos en tu vida, permíteme decirte que tú, con esa manera de vivir, tú has botado a Cristo Jesús de tu vida.
Y una iglesia hermana, hermanos, que convive con el pecado, que consiente el pecado. Hermanos, como los gadarenos, votaron a Jesús hace rato. Jesús se fue de ese lugar. Yo el otro día vi un documental muy triste, hermanos. La triste realidad de la iglesia en Europa. La iglesia protestante y la iglesia católica. Dice que se están quedando vacías. Grandes catedrales, grandes templos, hermanos, que alguna vez fue el baluarte de la iglesia luterana. Ahora están vacíos. Es increíble. Grandes catedrales. ¿Sabe qué hicieron? Las cerraron. Y en su lugar las rentaron para eventos públicos. Para conciertos, para seminarios, para ventas, para museos. Porque no hay nadie. No va nadie. Están completamente vacías. Y permítanme decirles, hermanos, que ese va a ser el fin de la iglesia hispana cristiana en este país, si continuamos de la manera en que hemos estado viviendo, creyendo que las actividades son las que detienen a la gente. Cuando quitamos, hermanos, la palabra de Dios, cuando dejamos de predicar la palabra de Dios tal y como ella está, tenemos una sola sentencia: a que la iglesia se quede vacía. Como les dije, es de corta duración. Los espectáculos, las luces, las grandes oratorias, eso se cae, no se sostiene y está condenada a desaparecer. Va a llegar un día, hermanos, que no vamos a tener a quien predicarle, sino a las paredes, a los techos, a las sillas vacías, porque nadie se va a quedar, todo el mundo se va a ir. Pero a lo contrario que dice acá, que cuando la gente, la multitud de aquel entonces, vio que Cristo Jesús había llegado a una casa, llenaron esa casa, no cabía ni uno más. Había gente en los pasillos, en las ventanas, en las puertas. Y dice que el Señor Jesucristo les predicaba la palabra. Qué interesante, hermanos, les predicaba la palabra. Les hablaba de los salmos, de los profetas, del Pentateuco, la ley. El Señor Jesucristo no perdía el tiempo parándose acá, hermanos, a hablar trivialidades, a hablar de fábulas, hablar de cosas raras. El Señor Jesucristo ocupaba ese lugar predicando la palabra del Señor, porque hay necesidad de escuchar la palabra de Dios, hermanos. Entonces dice que de repente en medio de esto aparece repentinamente 4 hombres cargando a un paralítico. 4 hombres, hermanos, que tenían la fe, la certeza, la confianza, la seguridad de que Cristo Jesús podía hacer un milagro. Llenos de fe. Permíteme decirte, hermano, el día que alguien te invitó a una iglesia, que le invitó a su congregación, fue porque tenía la fe, la esperanza, la seguridad de que Cristo Jesús podía hacer algo en tu vida. Por eso fue que te invitó. Por eso dijo: mira, ¿sabes qué? Te invito a mi iglesia. Porque sabía que Cristo Jesús podía cambiar nuestras vidas, podía transformar nuestras vidas, podía restaurar nuestra casa, nuestro hogar, podía sanar algún familiar enfermo que tuviéramos. Que Dios es un Dios de compasión, de misericordia. Y si tú estás escuchando este mensaje por primera vez, o estás viendo este mensaje por primera vez, permíteme decirte que Cristo Jesús puede transformar tu vida. Cristo Jesús tiene el poder de sanar. Cristo Jesús tiene el poder de romper las cadenas de cualquier vicio que tú tengas, las cadenas de la pornografía. ¿Y cuánto vicio hay, hermanos? Las cadenas de la enfermedad, las puede romper, claro que sí. Ese vicio que tanto tú aborreces y constantemente regresas, lo aborreces pero regresas, Cristo Jesús lo puede romper en esta mañana. Que te mantiene preso, te mantiene esclavizado, que no te puede mover, estás peor que el paralítico. Una condición terrible, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido así? Inmóviles, ya sea por la enfermedad, ya sea por el pecado, ya sea por el sufrimiento, por la depresión, por la soledad, y no nos podemos mover. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Estos 4 hombres habían oído hablar o tenían conocimiento de que había alguien que podía solucionar ese problema. Tenían esa fe de que Cristo Jesús podía hacer algo.
y tuvieron compasión del hombre del paralítico, porque vieron ahí un hombre, hermanos, tirado, triste, enfermo, desahuciado. Pero cuidado, cuando decimos paralítico y pensamos un paralítico en el día de hoy, no tiene nada que ver ni de lejos, porque afortunadamente, gracias a Dios, un paralítico en este tiempo tiene la facilidad, hermanos, de movilizarse. Tiene acceso a una silla de ruedas en la mayoría de los países. Pueden tomar calmantes, analgésicos para los dolores. Pueden recibir terapia física. Pueden tener muchos cuidados. Pero cuando decimos un paralítico en el tiempo de Jesús, estamos hablando de un hombre condenado a morir, solo, abandonado, olvidado, en medio de inmundicia, en medio de suciedad, con muchas llagas en su cuerpo, hermanos, de estar recostado todo el tiempo y sentenciado, hermanos, a estar tirado en una camilla contemplando el techo, las paredes, todos los días. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. A la merced a ver si alguien por ahí se mueve en misericordia para que me ayude a cambiarme. Para que me ayude a comer, a bañarme, a ir al baño. Esto realmente era una situación terrible. Había una necesidad urgente que alguien haga algo, porque este hombre no podía continuar más así. Y entonces deciden tomarle a este hombre y llevarle a Cristo Jesús. Y resulta ser que cuando van en camino y llegan a la casa, descubren que ha habido obstáculos para llegar a Cristo Jesús. Uno creería cómo va a haber obstáculos, y resulta ser que sí hay. Y ellos se encuentran con el primer obstáculo, las paredes, hermanos. Pero no las paredes físicas de la casa, que ahí van a estar, esas obviamente, ¿quién las va a quitar? Las paredes humanas del mar de gente que estaba ahí, que no les permitían pasar. La palabra del Señor dice que no les permitían pasar. Yo me imagino que llegaron con el hombre y dijeron, mira, por favor, danos espacio, queremos pasar, queremos llegar donde el maestro. Yo me imagino que dijeron, no puedo, estoy ocupado. No, lo siento, no puedo. Espérate que termine la prédica. Ahí sí, te acercas donde el maestro. ¿Por qué interrumpes la prédica ahora mismo? ¿Por qué eres imprudente? Espérate. Yo estoy escuchando palabras del Señor, no, estoy concentrado, no quiero que me interrumpas. Suena espiritual, pero no lo es. ¿Sabes por qué? Porque con palabras espirituales nosotros estamos acostumbrados a tapar nuestra pobre misericordia que tenemos por los demás. La pobre misericordia, la pobre compasión que tenemos por el prójimo. Y le queremos tapar ahí con una nube de palabras espirituales que nada tienen que ver. ¿Y saben quién eran estas personas que evitaban que el paralítico pueda tener acceso a Cristo Jesús? Gente que servía a Jesús. Sus apóstoles, sus discípulos. Los que estaban atentos escuchando la palabra del Señor. Escuchando palabra de Dios que a lo mejor decía, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es compasión. Hermanos, y ahí la necesidad. En sus narices. Y no la veían. Y lo que es más triste, la ignoraban, hermanos. Qué triste, qué lamentable. Sí, porque muchas veces, hermanos, nosotros, o hay personas, y nosotros también a veces, mientras nosotros recibamos palabra, mientras nosotros nos alimentemos, mientras nosotros estemos nutridos, los demás, que se los lleve el diablo. Yo sí me siento a escuchar palabra de Dios. Yo sí necesito una palabra buena, una palabra que me edifique. Pero yo no tengo la misión ni el deber de predicarle a nadie, ni a mis vecinos, ni a mis familiares, ni a nadie. Eso es ser egoísta, mis hermanos. Y la iglesia del Señor se ha ido, hermanos, convirtiendo en un obstáculo para que el hombre llegue a Cristo. Qué triste, hermano, qué lamentable. Con sus reglas, con sus mandamientos. Ha sido un obstáculo, ha sido una pared que se ha levantado entre Dios y el pecador. Entonces estos amigos no se dieron por vencidos, mis hermanos. Miren lo que hace la fe. Miren lo que hace el amor.
lo que hace la compasión. Decidieron tomar al hombre y subirlo al techo. Y decidieron romper el techo para que ese hombre tenga un encuentro con Cristo Jesús. Qué triste, hermanos. Qué triste y qué lamentable que se tenga que romper los techos de la iglesia para que la gente pueda entrar. Qué triste que Dios permita que se rompan los techos enviando una persecución, enviando una pandemia, para que la iglesia así se deje de estupideces, de reglas absurdas, y que le permite entrar a la gente. Porque para eso fue formada. Para eso somos iglesia. Para bendecir, para ayudar. Amén. Yo me admiro de la fe de estos 4 amigos. Me admiro de la fe, su amor, su misericordia. Pero también me admiro la fe de este hombre, que consintió que le subieran por el techo, hermanos, y que lo bajaran por el techo. ¿Qué tal si se caía y se rompía los pocos huesos buenos que le quedaban? O capaz que se caía y se rompía la cabeza y hasta ahí llegaba. Había fe. Qué acto de amor y qué acto de misericordia tan grande de estos amigos, hermano. Muchas veces nosotros somos muy misericordiosos, muy compasivos cuando es un familiar, cuando es carne de mi carne, sangre de mi sangre, entonces ahí sí nos volvemos a misericordia. Pero cuando es alguien ajeno a nosotros, entonces ya no. Y aquí dice que eran amigos de este hombre, no dice que eran familiares, y fueron movidos a misericordia, compasión. Esos sí son verdaderos amigos. Esos son amigos de verdad, que están contigo en las buenas y en las malas. Yo me acordaba, hermanos, que hace años atrás, para vergüenza mía, pero tengo que contarlo, era una noche de invierno aquí en Nueva York, un frío que congelaba los huesos. Yo salí a la tienda y cuando regresaba me encuentro a una señora, Mary, una blanca, que vivía en condición de calle. Y le encuentro, hermanos, puesto unos harapos, una camiseta, toda rota, que tiritaba de frío. Y le digo, Mary, ¿por qué tú no te vas a un hospital, a un shelter? Y me dice, no, es que es muy tarde, no me puedo. Y me dice, y le digo, mira, pero vete al hospital. Dice, no, ¿sabes qué? Por favor, me dice, por favor, permíteme quedarme, aunque sea 1 hora en tu casa, porque me muero de frío. Yo digo, no puedo, digo, Mary, digo, no puedo, lo siento mucho. Mira, aquí tengo $5, digo, toma, cómprate algo. Queriendo acallar mi conciencia, hermano. Y me dice, no, dice, no necesito dinero, dice, si no puedes llevarme a tu casa, dice, está bien, no te preocupes. Y se fue, hermanos, en ese frío. Yo me sentí el hombre más miserable de aquella ciudad, de esta ciudad. Dije, no puede ser posible. ¿Qué es lo que he hecho? Antepuse, hermanos, mi lugar, mi apartamento, que ni siquiera era mío, que no se ensucie, porque eso sí es verdad. Olía a orine, olía a cigarrillo, olía a drogas, olía a pecado. Un olor desagradable. Pero yo antepuse ese, hermano, y perdí una oportunidad de ser de bendición para esa mujer. De romper los techos y las paredes que a lo mejor impedían que esa mujer llegue a Cristo. ¿Qué tal si con esa obra de caridad yo alcanzaba a esa mujer para Cristo? Pero perdí esa oportunidad. Y eso me ha perseguido siempre. Y te cuento esta historia, hermanos, para que el día que tú te encuentres en una situación similar, tengas el poder de tomar una decisión. Y que Cristo Jesús sea glorificado. Cuidado, no estoy diciendo que con esto tú vayas y metas a tu casa a cuantos hombres aparezca por ahí. No, esa no es la idea. Pero sí te voy a decir una cosa. Este mundo, la vida, las circunstancias, va a permitir que un día tú te encuentres con una persona en esa condición. ¿Y qué decisión tú vas a tomar? Y no siempre va a ser un harapiento, un homeless que huele mal. Bien pudiera ser alguien que tiene un traje de diseñador, un vestido de diseñador, que tiene un buen perfume, pero igual que Mary, tiene un olor desagradable, no por el alcohol, no por la orina, no por las drogas, por el pecado que hay en su vida. Y quizá tú tengas que tomar una decisión, a ver si tú eres capaz de romper las paredes y los techos que detienen su vida,
Capaz que alguien viene a tu vida y te dice, mira, perdóname. Y esa es la pared que él necesita romper para llegar a Cristo. ¿Tú estarías dispuesto a hacerlo? A ayudarle, como estos 4 amigos. ¿O harías como el hermano Carlos, dar la vuelta e irte? Y decir, bueno, ya de llegar a algún lugar, sabiendo perfectamente que perdiste una oportunidad de glorificar a Dios. Porque permíteme decirte, mi hermano, si tú no te mueves en amor, en misericordia, en compasión, en fe, como la de estos 4 hombres, entonces por gusto tú estás diciendo que eres cristiano. Perdóname, tengo malas noticias. Por gusto, de gana, como dice en mi país. Estás diciendo que eres cristiano, no lo eres. No lo eres, hermano. Puedes, tal vez seamos seguidores de lejos de Cristo, pero discípulos, siervos del Señor, no lo somos. Y si tú dices, pero yo tengo fe en el Hijo de Dios. Mira lo que dice Santiago. Santiago 1:2. La fe sin obras es una fe muerta, dice Santiago. Y si tú dices, yo amo a Dios, yo le amo. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Aquí está haciendo énfasis, el que no ama a su prójimo. Si tú no amas a tu prójimo, si tú no perdonas a tu prójimo, si tú no olvidas las ofensas que te hicieron, entonces tú no amas a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Y como es amor, es perdonador. Y si tú no te mueves en misericordia, en compasión, y tú crees que tú estás sirviéndole a Dios, permíteme decirte que tú no lo estás sirviendo. No importa si oras, si lees la palabra, si tú ayunas, si tú predicas, si tú hablas en lenguas, si tú diezmas, si tú ofrendas, tú no estás sirviendo al Señor. ¿Sabes por qué? Porque Oseas 6, del 6 al 7 dice, porque misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio, y conocimiento de Dios antes que holocaustos. Amén. Y dice la palabra del Señor, siguiendo el hilo de esta historia, dice que el Señor, al ver la fe de ellos, al ver la misericordia de ellos, el amor de ellos, le dice al paralítico, hijo, ten ánimo. El Señor lo reconoce como su hijo. Ten ánimo. Claro, en el Evangelio de Marcos no aparece la palabra ten ánimo, pero en la de Mateo sí. Ten ánimo. Dice que en el original la palabra ánimo quiere decir alégrate. Hijo, alégrate, tus pecados te son perdonados. Porque como dice Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, pero como un regalo, como un don, como una dádiva de parte de Dios a tu vida. Lo único que necesitas era tener fe. No necesitabas hacer nada para ser salvo. Por eso que el Señor Jesucristo le dice, tus pecados te son perdonados. En ese instante. No importa lo que haya hecho. No importa lo que haya hecho en el pasado. Capaz que lo que hizo en el pasado le tiene en la condición que estaba ahora. Sí, porque una vida, hermanos, una vida de calle, una vida de violencia, ¿en qué puede acabar? En que te metan un tiro. En que te tomes una sobredosis y te quedes en coma. Entonces el Señor le dice, alégrate, alégrate, ahora eres salvo. Entonces, hermanos, al escuchar esas palabras, tus pecados son perdonados, está ahí la religión, muy bien representada por los escribas y los fariseos, y como que ya no les gustó, les causó controversia. ¿Cómo es esto? Tus pecados son perdonados, así de fácil, así de sencillo. Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solamente Dios? Y en eso tiene razón. Y el Señor, al ver lo que pensaban en sus mentes, en sus corazones, le dice, ¿qué tanto cabila en la mente y en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el Señor les agrega y les dice, para que sepáis
que el Hijo de Dios tiene potestad, autoridad para perdonar los pecados, le dice al hombre, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Parece una blasfemia. Sí, porque en el Viejo Testamento aclara muy bien que el único que puede perdonar los pecados es Dios. Pero, sí, porque hermanos, porque cuando nosotros pecamos, hay que aclarar esta parte. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros somos infieles, cuando nosotros mentimos, cuando robamos, cuando asesinamos, cuando atentamos con nuestro propio cuerpo, consumiendo drogas, alcohol, cigarrillo y cuanta inmundicia hay. En realidad no estamos pecando ni contra esas personas ni contra nosotros mismos. Estamos pecando contra Dios. Estamos pecando contra su santidad. Estamos pecando contra su amor, contra su justicia. Contra Él es que pecamos. Entonces, la justicia de Dios demanda un juicio. Contra Dios pecaste, pues Dios te va a juzgar. Porque Dios a nadie, a ninguno de los que estamos aquí, ni ninguno de los que nos ven, ni ninguna persona en este mundo lo va a tener por inocente cuando esa persona es culpable. Amén. Y es verdad, ningún hombre puede perdonar sus pecados porque fueron contra Dios. En eso estamos de acuerdo con los fariseos y con los escribas. Pero aquí había un pequeño problema, hermanos. Estos hombres como que creían que ellos podían determinar a quién Dios puede perdonar y a quién no. Y hay un peligro muy grande con la religión, porque para la religión tú no mereces el perdón de Dios. O tú tienes que hacer unos largos ritos, cumplir unas largas ordenanzas para ver a ver si así Dios te perdona. Pero el Señor aquí lo que les está enseñando a estos hombres, hermanos, a estos hombres versados en la palabra, entendidos en la palabra, que mira, yo estoy proclamando una verdad, y si tú no me la quieres creer, permíteme hacerte algo que te ayude a entender que Dios a mí me está respaldando. Porque en una ocasión el Señor les dijo, mira, si tú no crees en mis palabras, por lo menos cree en mis obras, en lo que yo hago. Y uno diría, bueno, aquí el Señor está confrontando, discutiendo con estas personas. Yo no lo veo así. Yo veo amor y misericordia de parte de Dios por estos hombres, que se creían muy entendidos, muy sabios, muy teólogos. Vio la dureza de su corazón, para que ellos entiendan, hermanos, que Él era el Hijo de Dios. Y también para que sepan y puedan ver que lo más fácil no era decir al hombre, levántate, tus pecados son perdonados, como lo creeríamos cualquiera de nosotros. Sí, porque yo también puedo decir, tus pecados son perdonados. ¿Quién puede subir al cielo y ver que lo que yo dije es verdad? ¿Quién puede dar certeza de que eso es verdad? Eso sería lo más fácil, decir tus pecados son perdonados. Pero el Señor Jesucristo, conociendo que ellos tenían el entendimiento de la palabra de Dios, eran eruditos en la palabra de Dios, les dice, ustedes saben perfectamente que eso no se puede hacer. No se puede decir tus pecados son perdonados. ¿Sabes por qué? Porque de acuerdo a la teología judía, alguien tiene que pagar esa deuda. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces alguien tiene que morir. Alguien tiene que pagar esa deuda para cumplir la justicia de Dios. Entonces pareciera que levántate, toma tu lecho y anda, es lo más fácil. Sí, porque dice que ese hombre se levantó y se fue a su casa. Eso no era no era otra cosa, hermanos, que la evidencia de Dios haciendo un milagro para que esas personas pudieran ver quién es Él que decía ser. Pero aquí lo central, lo más importante, lo fundamental es tus pecados te son perdonados. ¿Saben por qué? Porque miren lo que dice Marcos 8:31. Aquí está la respuesta. ¿Por qué es más difícil decir lo primero que lo segundo? Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales, por los sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y que después, al tercer día, resucite. Eso le era necesario al Hijo de Dios, hermanos.
para poder decir, tus pecados te son perdonados. Miren lo que le costó al Señor Jesucristo, ser desechado, ser humillado, ser golpeado, que le pongan una corona de espinas y le pongan algo como un rey, una capa, y hagan reverencia y le digan, salve rey de los judíos. Y dice que le escupían y le daban de bofetada y le decía, profetiza, profetiza, le decían al Hijo de Dios, hermanos. Y le decían, salve rey de las moscas. Así le decían. Y después, hermanos, lo llevaron y lo crucificaron. Y se burlaban de él, decían, si eres el rey de los judíos, desciende de esa cruz. Y entonces creeremos. Expuesto públicamente, hermanos. Los pintores, los libros, por pudor, agrega un manto ahí tapando a Jesús. Pero la historia dice que estaba sin ropa el Señor, públicamente expuesto al vituperio, atravesado sus manos por esos clavos, hermanos, derramando esa sangre preciosa, esa sangre inocente como un corderito que iba bañando la cruz. Eso es lo que le costó al Hijo de Dios, hermanos. Eso es lo que le costó al Hijo de Dios para que pudiera decir al paralítico, tus pecados te son perdonados. Eso le costó al Hijo de Dios para que te perdone tus pecados. Para que tú ya no seas más un esclavo del pecado. Para que tú vivas y tengas vida eterna. Eso fue lo que le costó al Señor. Se hizo pecado para que tú puedas ser libre. Amén. Bendito sea el Señor. Y finalmente, mis hermanos, aquí todos nosotros tenemos una decisión que tomar. Es como si todos nosotros estuviéramos ahí en esa casa también. Fuéramos parte de la multitud que está ahí. Y hay una decisión que tú tienes que tomar, que no la puedes ignorar, no puedes ser indiferente, la tienes que tomar. Puedes quedarte con los 4 amigos a un lado y decidir creer en Cristo, poner tu fe en Él y seguirle y honrarle y hablar a Cristo Jesús de otros. Tú puedes hacer eso. Decidir, puedes tomar la decisión de seguir a Cristo y de servirle únicamente a Él. O también estás en tu derecho de quedarte sentado junto con aquellos que cavilaban en sus mentes y sus corazones y decían, blasfemia dice. Y como dicen ahora los judíos, ese hombre no es el Hijo de Dios. Eso es falso. De acuerdo a la teología judía, eso no es verdad. Dios no acepta sacrificios humanos, distorsionando por completo, hermanos, lo que decían los profetas. Ese hombre sí, es verdad, vivió, pero él no cumplió lo que tenía que satisfacer el Mesías. Entonces él no es Dios, él es un fraude. Y algunos dicen, es un mito, es una leyenda. Tú te puedes quedar acá, a este lado, con estos hombres y seguir creyendo que Cristo Jesús es un fraude, que no puede hacer nada en tu vida y no puede perdonarte tus pecados. Pero aquí hay una situación, hermanos. En cualquier lugar en que tú te quedes, ya sea de acá o de acá, si llega a ser verdad un día, que tú te enteres que Cristo Jesús efectivamente murió por ti, cargó el peso de tu pecado, se hizo pecado para que tú vivas y tú no lo aceptaste. Entonces, aunque tú no quieras, indirectamente tú te estás quedando del lado de los fariseos y los saduceos y de los escribas que decían que Cristo Jesús es un fraude. Indirectamente en este día le vas a decir al Señor, mira, tú eres un fraude, tú eres una mentira, tú no me puedes perdonar mis pecados, yo no puedo creer en ti. Pero yo te aconsejo una cosa, mi hermano, yo te aconsejo que te quedes con los 4 amigos, que pongas tu fe en el Señor,
que pongas tu confianza en el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él tiene la respuesta a tu vida. Él puede hacer algo en tu vida. Él puede transformar tu vida. Yo te aconsejo que te quedes con la multitud, que después de ver, hermanos, cómo Cristo Jesús tenía esa autoridad sobre la enfermedad que acabamos de escuchar, hermanos, que puede traer mucho dolor, mucha tristeza. Pero Él tiene el control y tiene la autoridad y el poder sobre la enfermedad. Esa multitud que reconoció que Cristo Jesús tiene el poder contra los elementos, la autoridad de mandar a callar a las tormentas y puede dar paz a tu vida. Y también que puede reprender al demonio. Esa multitud que reconoció, hermanos, que Cristo Jesús tiene el poder de perdonar los pecados. ¿Y saben lo que hicieron esta gente? Salieron glorificando el nombre de Dios. Y decían, nunca antes hemos oído maravillas de parte de Dios. Entonces, el día de hoy, hermanos, yo te sugiero que tomes esa fe. Que tomes esa fe que viene de parte de Dios. De que Cristo Jesús es tu Rey y tu Señor. Y tu Salvador. Y que Él puede cambiar tu vida. Y que puedas así entonces poder ir a romper las paredes y los techos de las personas que como un día tú necesitaron de ayuda de alguien más. Amén. Y para terminar, mis hermanos, bendito sea el Señor. Quiero concluir, hermanos, leyendo Filipenses 2, 9 al 11. Dice Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó, dice, hasta lo sumo. Y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, el Dios eterno. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Quiero que me acompañen a orar para despedir a las personas que nos ven por las redes sociales. Padre Santo, Padre bueno, bendita sea tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por permitirle hablarle a tu pueblo, Padre Santo. He hecho el intento inútil, Señor, de transmitirle, Señor, lo que tú has puesto en mi mente, en mi corazón. Pero sé tú, Espíritu Santo, llegando a ese lugar, al corazón de ellos, y darles la convicción, la fe, la certeza, la seguridad de que tú tienes el control de sus vidas, bendito Padre Santo. Que ni una hoja del árbol cae si no es por tu voluntad, Padre Santo. Y que tú eres un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios que hace misericordias, que se complace haciendo misericordia, Señor. Y que tú estás presto a hacer un milagro en esta mañana para la gloria tuya y para que reconozca este pueblo de que tú eres Jehová. Amén y amén, mis hermanos.